Sean bienvenidos a Macro Película, un canal dedicado a resumir películas. Hoy resumiré la película La chica danesa, que narra la vida de una pareja de pintores. Un día, por casualidad, la modelo a la que ella ha encontrado para retratar en sus cuadros ha tenido que cancelar la cita y necesita terminar esas pinturas a tiempo. Para que ella pueda finalizar su trabajo, la pintora le pregunta a su marido si no le importaría ponerse medias y zapatos de mujer por unos instantes, a lo que él accederá sin problema. Esta revelación desencadenará el despertar de un anhelo largamente escondido, su deseo de ser mujer. La película comienza situándonos en Copenhague en 1926. Lo primero que vemos es que la joven pareja acude a la exposición de cuadros, donde el expositor es aclamado como el mejor paisajista de Dinamarca. A la mañana siguiente, cuando despierta, él acaba convenciéndola para tener intimidad. Posteriormente vemos que Einar acude a un teatro donde se encuentra con Ulla Paulsson, una bailarina que es amiga suya y de Gerda. Lo primero que ella le dice es que él solo tiene unos para una sola mujer, mientras que él solo dice que descubrió su secreto. Momentos después dice que vino para revisar la pintura del decorado de una escena de tormenta. Mientras eso pasaba, Gerda realiza el retrato de un hombre de la ciudad, del que se sabe que le causa problemas a Einar. Ella dice que es duro para un hombre ser visto por una mujer, mientras que las mujeres están acostumbradas, pero para un hombre someterse a la mirada de una mujer es inquietante, aunque cree que se puede tener un poco de placer cuando el hombre termina cediendo. Posteriormente vemos que Einar llega mientras Gerda se alista para entrevistar con el galerista Rasmussen. Lo primero que le dice es solo retratos, mientras ella pregunta si eso es malo. Segundos después señala que exponer eso no beneficiaría a ninguno de los dos, asegurándole que si da con el tema adecuado podría ser una gran pintora. Posteriormente la vemos llegando molesta y le pide que no vuelva a hablarle a Rasmussen de ella, pues no quiere que la ayuden solo porque es mujer. Él parece ser paciente con ella. Cuando se calma, dice que le llegó el periodo, mientras él lo siente. Luego dice que está retrasada y no sabe cuándo terminará con su cuadro de mujer al que llama Ulla. Entonces le pide que pose como modelo. Sin ningún problema, inmediato se pone las medias y los zapatos de bailarina, colocándose por encima el vestido de bailarina, pues necesita ver cómo cae la falda. Y aunque en un principio se resiste, acaba aceptando. Cuando finalmente llega su amiga, no puede evitar reírse al verlo así, diciendo que lo llamará Lili. Por la noche hablan mientras él pinta un pantano. Posteriormente solo vemos que acuden con Ulla a una fiesta donde Einar recuerda que conoció a Gerda cuando salía de la academia al fijarse en sus tobillos, aunque era demasiado tímido, por lo que fue ella la que se dirigió a él y lo conquistó. Luego en casa, ella pregunta si en verdad sus tobillos lo corrompieron. Einar recuerda que ella era muy desvergonzada cuando se conocieron. Gerda dice que sigue siéndolo mientras lo acaricia, observando que bajo su camisa lleva puesto el camisón que se puso ella el día anterior. En primer momento, ella está confundida, pero a él no le parece molestar, entonces solo prosigue acariciándolo. Ella lo hace como si fuera un hombre, mientras él una mujer. A la mañana siguiente, Gerda se despierta y comienza a hacer un retrato de él dormido. Cuando él despierta, ella se pregunta si anoche hicieron un bebé. Ella pregunta desde cuándo se volvió bonito, mientras él dice que siempre fue bonito y solo prosigue a dibujarlo, mientras él solo dice que le gustan los dibujos. Entonces comienza a hablar sobre el baile de artistas. Einar afirma que no desea ir para seguir hablando de su trabajo como artista. En eso Gerda le propone ir de una manera diferente, él disfrazado de mujer, pues así podrá divertirse sin tener que interpretarse a sí mismo. Gerda le ayuda a maquillarse y a vestirse, poniéndole una peluca, tras lo que él le propone que pose así para ella, pues desea dibujarlo como Lili, aunque no desea que parezca una zorra, mientras él dice que la culpa es de ella. Luego vemos que ella le enseña cómo caminar como mujer, tras el cual vemos que acuden a una tienda de pelucas. En otra escena, lo vemos escogiendo zapatos y para terminar con un vestido. Llegado el día de la fiesta, acuden tal como acordaron, con Einar disfrazado de mujer, presentándolo como Lili, una prima de Einar, aunque no se atreve a hablar para no ser descubierta, mostrándose como una mujer muy tímida. En eso, un joven se acerca a ella a pedirle que baile, aunque no se atreve.
Poco después se acerca otro más atrevido llamado Henrik, que se sienta a su lado y le pregunta si es periodista o poetisa, aunque ella no se atreve a hablar por temor a que la descubran por su voz. Entonces se levanta y se marcha. Henrik la sigue, ante lo que le dice que ha ido acompañada por la mujer de su primo Einar. Henrik dice que piensa que Einar es mejor como pintor de lo que la mayoría cree. Tras ganárselo, se retira, pero él la retiene fuera del salón, pues dice que la ha observado y piensa que tal vez sea como él, tímido, pidiéndole que le acompañe hasta otra habitación donde podrán estar solos. Él dice que es una chica diferente de las demás, mientras el disfrazado de mujer dice que no es una frase original, mientras que Henrik señala que ante ella tiene la sensación de que debería pedirle permiso antes de besarla. En un momento de suspenso, dice que tiene que ir a buscar a su amiga. En eso coge su mano y se ofrece a llevarla a casa. Poniéndose más nervioso, Einar trata de excusarse, pero Henrik la coge la cara y la besa, siendo así sorprendidos por Gerda. El disfrazado de ella dice a Henrik que no le había pedido permiso, señalando que no quería arriesgarse a un no. Justo al ver a Gerda, Einar tiene una hemorragia nasal y debe llevárselo de regreso. Al día siguiente, Gerda le pregunta cómo está, preguntándole él cómo fue todo en la fiesta y si Lily se divirtió, como si fuera cierto que son personas diferentes. Ella le dice que cree que lo mejor es que Lily no vuelva a aparecer y le pregunta si Henrik sabía que era él cuando lo besó. Él dice que no fue tan simple como parecía, mientras ella parece estar molesta, pues lo vio. Él se excusa diciendo que hubo un momento en el que solo era Lily. Ella con lágrimas en los ojos le pide que debe parar, mientras él le dice que lo intentará. A partir de ese momento empieza a tener jaquecas. Vuelve al teatro donde actúa Ulla y rápidamente se desnuda, entonces comienza a tocarse. En eso esconde su miembro entre las piernas mientras observa en el espejo como si fuera una mujer. Se viste con ropa de mujer del teatro, yendo tras ello a ver de nuevo a Henrik, con el que tiene una cita. Mientras en casa, Gerda pintaba impulsivamente y cuando regresa a Einar le dice que no creía volverle a ver, mientras él alega que es absorto. En eso observa que ha empezado a pintar a Lily. Posteriormente, lleva la pintura para presentárselo ante Rasmussen. Parece estar algo impresionado, pues cree que sí podría haber un mercado, por lo que le pide que se lo deje. Mientras Einar vuelve a ver a Henrik habitualmente como Lily, aunque al primero no le gusta mentir, por lo que le pide que le cuente lo suyo a Gerda, aunque él desee sentirse incapaz. Pero cuando Henrik quiere ir más allá, diciendo que la desea, se asusta y se marcha. Cuando vuelve a casa, Gerda encuentra a Einar vestido como Lily y llorando. Le confiesa que se ha estado viendo con Henrik y le dice que pensó que tal vez lo sabía, algo que ella niega, tras lo que le pregunta si está enamorado de Henrik, asegurando que solo la quiere a ella, aunque ella le pregunta si han ido más allá, lo que niega. Gerda le pregunta también si tuvo alguna aventura más, reconociendo que hubo un hombre cuando era todavía muy pequeño, su amigo Hans, con el que su padre se enfadó al sorprenderlos, dándole un puñetazo a su amigo. Y justo en ese momento, Einar se siente mal, pues comienza a sangrar. Posteriormente, lo vemos ingresando a un consultorio. El doctor dice ser un especialista en lo suyo, y le dice que probablemente debe tener un desequilibrio químico que tiene cura. Lo primero que el médico le pregunta es de dónde proviene Lily. Espontáneamente, responde que dentro de él. Tras esto, solo vemos que es sometido a un tratamiento radioactivo. Cuando despierta, le dice al médico que ha hecho daño a Lily, y el médico le dice a Gerda que persiste su desequilibrio aberrante. Incluso asegura que su esposo es un demente. En su siguiente visita a Rasmussen, le dice a Gerda que ha vendido los cuadros de Lily y hay tal interés en el tema que pueden montar una exposición y que hay una galería de París que quiere representarla. Ella dice que en ese momento no puede, pero Rasmussen insiste que es una oportunidad que no se debe dejar pasar. De vuelta a casa, recibe una carta del médico que recomienda que su esposo reciba tratamiento por perversión. En otra escena, vemos que ella le pide que lo acompañe a París y así evitará que le entreguen a las autoridades para ese tratamiento. Viajan finalmente a París, donde sus cuadros tienen una gran aceptación, estando sus admiradores deseosos de conocer a la modelo. Por la noche, Gerda intenta acostarse con él, aunque Einar no acepta su propuesta. Al parecer la radiación tuvo efectos negativos. Al día siguiente, ella le pide que pose para ella como lo hacían cuando estudiaban, aunque él no desea hacerlo. Incluso ella asegura que lo echa de menos trabajar a su lado, aunque él ya no pinta, pues dice que no recuerda el paisaje.
Einar pasea por París yendo a un local nocturno, en ella observando tras un cristal a una mujer que se desnuda para él, aunque en vez de excitarse, lo que hace es imitar sus sensuales movimientos. Mientras eso pasaba, Gerda visita a Hans Axel, aunque este le advierte que no representa arte contemporáneo, lo que ella ya sabe, diciéndole que acuda a él como amigo de la infancia de su marido, Einar, que le contó que una vez se besaron. Sin embargo, le cuenta que Einar ha perdido el rumbo y ya no trabaja, por lo que cree que necesita un amigo que le represente, y como en París no conocen a nadie, ha recurrido a él. Entonces en casa le dice a Einar que irá a visitarle un nuevo representante, contándole que se trata de Hans, que le recuerda con enorme cariño, mientras ella había quedado con Hans en un restaurante, aunque Einar no aparece, por lo que van hasta su apartamento, aunque cuando llegan allí, a quien encuentran es a Lily, que le dice es prima de Einar y se conocieron de niños, hablando de cosas que vivieron de niños, aunque como si se las hubiera contado su primo, acabando por llorar. Hans le pide que le deje ayudar a Einar, aunque Gerda le pide que se vaya. Cuando se va, Gerda dice que cree que no lo ha notado porque se retiró a tiempo. Esa noche, Einar le pide a Gerda que le deje un camisón para dormir. Einar sale a comprar vestidos nuevos para mujer, recordándole Gerda a su vuelta que no tienen mucho tiempo, proponiéndole el posar de nuevo para ella, ahora ya como Lily siempre. Sus nuevos cuadros son un éxito y a su presentación acude entre los numerosos invitados Hans, al que ella invitó, el cual a su vez la invita a cenar, aunque ella lo rechaza, diciendo que sigue siendo la esposa de Einar. En eso es llamado por Lily, que parece disfrutar la compañía de Hans. Por lo que se siente triste, pese al éxito de sus cuadros, se marcha de la fiesta y aunque llueve, se sienta en la calle a llorar. Luego de nuevo en casa, le reprocha que no la acompañara. Ella dice que antes iban siempre juntos, pues ella necesita a su esposo y no a Lily, y le pregunta si puede hacerlo volver. Él dice que no. En eso vemos que vuelve a ver a Hans y se besan, aunque ella no desea seguir adelante y se marcha. Cuando regresa a casa, encuentra a Einar vestido como hombre, aunque le dice que no poder darle lo que quiere, es decir, intimidad, y que no se sabe si podrán seguir así. Ulla, que les visita en París, le habla de un doctor del Hospital de Mujeres de Dresde que trata casos como el de Einar. Posteriormente vemos que acude a una biblioteca, pues desea encontrar una respuesta. Vemos que lee un libro sobre hombres anormales. De regreso, y al ir por un parque, se dirigen a los dos hombres que le preguntan si es chico o chica. Viéndose acosados por ellos, golpea a uno de los acosadores, tras lo cual le dan entre ambos una fuerte paliza. Herido, acude a ver a Hans diciéndole que no desea que Gerda lo vea así. Le explica que cada mañana se despierta pensando en ser Einar todo el día, aunque no lo consigue, y a veces piensa matar a Einar, aunque no lo hace para no acabar con Lily. Tras ello, visita a varios médicos tratando de encontrar una respuesta, recibiendo todo tipo de ideas para el tratamiento, en uno de ellos a punto de ser enviado a un manicomio al determinar que es esquizofrénico, debiendo escapar para evitarlo. Gerda le dice que Lily está acabando con su salud, mientras que él dice que ningún médico puede ayudarle, aunque lo intentaran. Una vez más con el doctor del que les habló Ulla, el doctor Kurt Warner-Cross, ante el cual Einar asegura sentirse una mujer, mientras el médico le cuenta que conoció a otro hombre al que propuso operarle para convertirle en mujer, aunque no volvió a aparecer por temor a una cirugía, puesto que esta clase de cirugías jamás se han realizado. Posteriormente le explica que la operación consiste en dos fases. La primera es remover las partes masculinas, la segunda parte, cuando esté recuperado, es reconstruir el toque femenino, aunque le advierte que puede ser peligroso, pues corre el riesgo de infecciones. Mientras que él dice que es su última esperanza. El doctor les dice que sale desde Dresde al día siguiente y cree que puede ayudar a su marido, aunque le advierte que tras la operación ya no será su marido. Unos días después, Gerda y Hans acompañan a Einar a la estación del tren. Ella dice que quisiera que lo dejara ir con él, pero él dice que no puede, pues ella ama a Einar, mientras que él piensa deshacerse de él. Tras esto, vestido de nuevo como Lily, acude a la consulta, aunque el doctor le pide que gane peso y que harán la operación en una semana, pues necesita ser fuerte para que no haya infecciones, mientras que Gerda decide ir a Dresde para apoyarlo y acompañarlo durante la operación. Hans se ofrece a acompañarla, aunque ella lo rechaza. Posteriormente, solo vemos que llega al hospital, pero la operación ya tuvo lugar y se encuentra con que Lily tiene grandes dolores y le administran morfina, mientras él se alegra al verla. Unos días después, mientras él convalece, ella le dibuja, mientras él dice que con Lily volverán a Dinamarca.
Posteriormente vemos que regresaron a su antigua casa y Lily decide vivir totalmente como mujer, encontrando trabajo en la sección de perfumería de unos grandes almacenes, donde destaca como una gran vendedora, siendo feliz como mujer entre todas sus compañeras. Con uno de los clientes comparte algunos consejos sobre cómo aplicar el perfume. Un día se encuentra con Henrik en una terraza y le cuenta su nueva situación y que ahora es una mujer de verdad. Por la noche, empieza a escribir un diario que dice le ayuda a aclarar sus ideas. Gerda le pregunta si no le gustaría volver a pintar y solo responde con una sonrisa, para posteriormente decir que quiere ser mujer y no pintor. Pues Gerda siente curiosidad por ver lo que pintaría, aunque él insiste en que ahora es otra persona. En ello Gerda nota que nuevamente toma los estrógenos más frecuentemente últimamente, entonces solo se para y va para tomar aire fresco, sin no antes decir que necesita vivir su propia vida, pues aunque le está muy agradecida por haberla cuidado, ahora deberán ambas vivir su vida. Posteriormente, Gerda llama a Hans, aunque no lo encuentra. Un día lo sorprende paseando con Henrik. Luego, en la casa, Lily cuenta que es un amigo con el que habla, pero no hay nada entre ellos porque es homosexual y le gustan los hombres y él es una mujer. Entonces le dice que volverá a ver al doctor para una segunda operación, pese a que Gerda trata de hacerle ver que es demasiado pronto, mientras que Lily le ruega que le acompañe a Dresde. Una vez allí, el doctor le explica que esta vez será más difícil que la primera operación, pues es una cirugía compleja, mientras Lily dice que quiere un esposo como el doctor y tal vez un hijo algún día como mujer de verdad, mientras que el doctor le responde diciendo que un paso a la vez. Luego habla con Gerda, ella insiste en quedarse esa noche a su lado, mientras Lily insiste que la deje sola. Estando sola, solo vemos que ella llora. En el hotel se encuentra con Hans, que trata de tranquilizarla y le dice que todo saldrá bien. Posteriormente, solo vemos que comienza la cirugía. Luego, cuando Gerda y Hans se presentan en el hospital, el doctor les dice que Lily perdió mucha sangre y tiene mucha fiebre, por lo que siendo honesto, el pronóstico no es nada bueno. Gerda la cuida y le coloca trapos húmedos para ayudarle a bajar la fiebre, mientras Hans duerme en un banco en el pasillo de la clínica. Al día siguiente, Lily despierta y lo primero que ve es a Gerda, luego a Hans. Entonces dice que ya es ella misma y le pide que le lleve al jardín. Gerda la saca en una silla de ruedas a tomar el sol. Entonces Lily se pregunta cómo es que logró merecer tanto amor. Entonces le cuenta que tuvo un sueño, el más hermoso. En eso que Gerda deja salir unas lágrimas, mientras Lily le dice: soñé que era una bebé en los brazos de mi madre. Mientras ella me miraba, me llamaba Lily. Entonces fallece tras contarle. Tras esto, Hans la lleva a conocer aquel paisaje de su niñez que Einar pintaba una y otra vez. Entonces aprecian un bello acantilado, mientras un fuerte viento se lleva el pañuelo de Gerda, que sobrevuela por aquel bello paisaje.